Gloria a Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, el verso 1 en adelante, dice lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, o sea, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué capítulo era ese? Capítulo 2 de Primera de Pedro. Y del verso 1 en adelante. Bueno, hay un mayor problema aquí, técnico. Vamos a ver este micrófono si está bueno. Papi. Se ve que somos un cuerpo, ¿se fijan? Tiéndole la culpa al micrófono y es al que usa el micrófono. Vamos a empezar de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 1 en adelante. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, que aquí pongo en mención la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjense que el apóstol Pedro dice en esta carta que nosotros no simplemente somos creyentes, somos real sacerdocio. Real sacerdocio. Si no estoy equivocado, yo creo que de este tema, el sacerdocio universal de los creyentes, se habla poco, cuando es de suma importancia.
Por eso esta es la segunda parte de la reunión que tuvimos el domingo, donde sigue siendo el mismo título, porque esta es la segunda parte. Para que nosotros tengamos en nuestra mente que por los méritos de Cristo, quienes somos, los que hemos creído en Jesucristo, los que nos hemos convertido. Recuerden que creer es una cosa y convertidos es otra. Yo creo en Cristo, pero si sigo viviendo la vida que yo vivía antes, yo no me he convertido. Recuerde que Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, pero no se someten. No se someten. O sea, arrepentimiento y conversión. Este es en el segundo mensaje que Pedro predica. Está en el libro de los Hechos. El primer mensaje, él manda a arrepentirse a aquellos que le dijeron que tenemos que hacer. Pero en el segundo mensaje, él dice arrepentíos y convertíos. ¿Ok? Y convertíos. Buscar a la luz de la palabra qué es lo que Dios abomina, para que yo, como parte del sacerdocio universal de Cristo, tengo que abominar también lo que Dios abomina, rechazar lo que Dios rechaza y comenzar a vivir una vida recta, no como el pastor la enseña, sino como la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, la cual estamos llamados a escudriñar. Es la que nos da las instrucciones de cómo vivir una vida agradable a Dios. Amén. Y esto del sacerdocio no podemos comenzar por nosotros, sino que tenemos que comenzar como lo comenzamos en la reunión pasada, hablando del pueblo que Dios sacó de Egipto, que era su pueblo, que estaba en esclavitud, 430 años. Dios usa a Moisés y decide sacarlos de esa esclavitud. Esa esclavitud en Egipto es tipo del mundo en el cual nosotros éramos esclavos del pecado. Y al ser esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás. Amén. Pero gracias a Dios, porque ahora no fue a Moisés quien Dios usó para librarnos, sino fue a su Hijo Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Y cuando saca ese pueblo que cruza el Mar Rojo, a modo de recordación, porque hablamos esto el domingo, cuando Dios los llevó hasta las faldas del monte Sinaí, ahí es donde Dios lleva a Moisés a lo alto del monte para allí darle la ley, la Torá. En esa ley que Dios le da a este pueblo, pues el que quiera saber qué fue lo que Dios le dio para que ese pueblo se dejara dirigir por lo que Dios le había ordenado, ese era el pacto de la ley, pues nada, se lee en Éxodo, el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos 4 libros, ustedes los leen y van a ver todo eso. La ley, que fue el pacto que Dios le dio, dentro de esa ley hay lo que se le llama el decálogo, que son los 10 mandamientos. Y hay una queja de teólogos y adventistas con creyentes pentecostales, donde los adventistas dicen que hay que guardar el sábado, porque eso fue dado por Dios antes de la ley. Cuando Dios terminó la creación, que fue al hombre el último que creó, dice en Génesis que Dios reposó y santificó el día de reposo. En él Dios reposó de todo lo que había hecho. Cuando usted lea al profeta Isaías, usted va a ver que dice que Dios no se cansa, ni se desmaya, ni se fatiga como nosotros. Allá dice que reposó. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé entendimiento. ¿Qué quiere decir
cuando dice la Biblia que Dios reposó, o sea, descansó. Lo que quiere decir es que cuando Dios creó al hombre, que fue lo último que creó, Dios entendió que después del hombre no había que crear nada más. Y el séptimo día de Dios, que vino a ser para Dios, fue el primero de Adán. A Adán no le quedó otra alternativa que entrar en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Adán necesitaba ya Dios se lo tenía disponible en la creación. Y esto yo hago énfasis porque hay muchos que se han convertido a Cristo y están todavía caminando en el planeta Tierra como esclavos y no como hijos de Dios, hijos libres, que Cristo los hizo libres, que no han entendido, no se les ha enseñado lo que hizo Cristo, lo que está haciendo a favor nuestro. Por eso es que usted lo ve en rituales evangélicos que se hacen porque, y ahí usted los ve mandando ayunos como Daniel de 21 días, Gigi Ávila se le pasó al Señor porque el Señor ayunó 40 días, Gigi Ávila ayunó 41, como una competencia, ¿no? Creo yo. Si es competencia, pues Cristo, Gigi Ávila le ganó al Señor. Y esto es, hay que tener mucho cuidado, hermanos, que hay que entrar en ayuno y oración por esto y por esto y por esto. Entonces, en esas prácticas religiosas que se están haciendo, es para pedirle cosas a Dios que ya Dios nos las ha dado en Cristo Jesús. No es que no se va a orar, pero hay que saber orar. Hay que saber orar. Entonces, si nosotros no sabemos lo que es Cristo para nosotros en su totalidad, pues entonces no vamos a poder entrar en ese nuevo hoy que habla Hebreos 4, que es el nuevo reposo de Dios, que ese reposo de Dios se hizo carne. En el capítulo 11 de Mateo, él dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, cuando nosotros entramos en Cristo, creemos en Él, lo disfrutamos en nuestro diario vivir, entendiendo, comprendiendo y viviendo lo que Cristo hizo para nosotros, estamos en el reposo eterno de Dios, que es Cristo Jesús. Por eso es necesario conocer, vuelvo y repito, crecer en el conocimiento de la gracia de Dios y en el conocimiento de Cristo, para que veamos quién era Cristo antes de Él hacerse carne. Habitó allá en Jerusalén, nació en Belén de Judea, nació de una mujer. Comenzó su ministerio terrenal a los 30 años de edad, predicando el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Por qué a los 30 años y por qué no a los 15? No, ¿por qué a los 20? Si usted lee el libro de Levítico, usted va a encontrar ahí que la orden de Dios para los de la tribu de Leví, que eran los únicos que podían ejercer el sacerdocio, tenían que tener 30 años o más. O sea, uno menor de 30 años no podía ejercer el sacerdocio. Por eso es que Cristo comienza su ministerio terrenal como sacerdote a los 30 años de edad. ¿Me explico o no? Después de la grabación, si quieren dialogar un poquito más, lo hacemos sobre esto. Un tema importante, el porqué de las cosas. Se encuentra que Cristo nace, la Biblia lo dice, pero que hubo un silencio. Después que fue presentado al templo, que lo encontraron allá discutiendo con los sacerdotes a los 12 años de edad, después hay como un silencio, la Biblia guarda un silencio de Cristo, hasta que llegó a los 30 años. Entró en un ayuno de 40 días, llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satán. Y ahí comienza entonces la narrativa del vivir y del
del ministerio de Jesucristo como sacerdote. Este pueblo que Dios saca de Egipto le dice a Moisés, en el capítulo 19 y verso 5 en adelante, le dijo Dios a Moisés que ese iba a ser un pueblo escogido por Dios, un pueblo santo, y que él lo que quería de ese pueblo era que fueran un reino de sacerdotes. Luego, cuando Dios le da la ley a Moisés en el monte Sinaí, cuando le habla del sacerdocio, solamente los de la tribu de Leví Dios escogió para que ejercieran el sacerdocio. El sacerdocio que ministraba desde la puerta, el altar de sacrificio, tenían que pasar por la fuente del lavacro. Y esto que está aquí, que es lugar santo y lugar santísimo, propiamente eso es la casa de Dios. Todo esto que está en el atrio habla del ministerio público de Cristo Jesús. ¿Ok? Y los sacerdotes podían ministrar hasta el lugar santo nada más, pero del lugar santo al lugar santísimo había un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. En el lugar santísimo era donde Dios se llegaba para hablar a Moisés. Él se lo dijo, desde ahí yo te hablaré. Ahí estaba el arca, el tipo de Cristo. Dentro del arca, Dios mandó a Moisés a guardar las segundas tablas, porque las primeras fueron rotas. Inclusive antes que llegaran a los oídos del pueblo de Israel, ya ellos la habían violado, porque estaban idolatrando al becerro de oro. ¿Okay? Y al lugar santísimo de la tribu de Leví, Dios escogió al hermano de Moisés, que se llamó Aarón, y sus hijos eran los sumos sacerdotes. Aarón era responsable de prender, de tenerla encendida la meroná o el... ¿Cómo era? Sí, tenían que tener el aceite puro todos los días, pero ¿cómo era que le llamaban a esto? Es que estoy hablando en griego, la meroná, la menorá. Hay que hablarla en español. El candelero de oro. Cuando yo pregunto a ver cómo están las mentes, el candelero de oro, usted sabe que al prender una de esas lámparas que habían, con el tiempo se iban apagando. Aquellos que en alguna vez han usado velas en su casa, llega un momento en que usted tiene que ir a espabilar. ¿Espabilar qué se dice? Despabilar. Porque la misma cera que bota la vela, la sigue llenando el hilo que se mantiene prendido hasta que lo apaga. Y eso había que limpiarlo, era todos los días. Ese era el trabajo de Aarón, porque dentro de la casa de Dios tenía que estar alumbrada. La única luz que había ahí era la del candelero, que es tipo de Cristo. Por eso es que en la casa de Dios, que es la iglesia hoy, hermanos, no hay otra luz que nos pueda alumbrar. El único que nos alumbra, la única luz que tenemos y la única vida es Cristo Jesús. ¿Ok? Y este lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, no con las manos vacías, sino que tenía que haber sacrificado un animal por el pecado de él y su familia y otro por el pecado del pueblo. Entraba con la sangre ahí para presentarla en el lugar santísimo. Tenía unas campanitas puestas en el borde de su vestido, porque mientras él se movía, las campanitas sonaban, los que estaban afuera escuchaban. Está vivo. Si las campanitas dejaban de sonar, él iba con una cuerda amarrada de uno de los pies. Al altar tenían que alarlo, que quiere decir que Dios lo había matado. O sea, que ahí no se podía entrar con las manos vacías a la presencia de Dios. Tenía que ser con sangre
¿Ok? Ahí estaba en el arca las tablas de la ley y por eso se le cambia el nombre a la casa de Dios, se le llama casa del testimonio. ¿Por qué? Porque el testimonio de Dios ahora está dentro de la casa. ¿Qué es el testimonio de Dios? Lo que Dios ha hablado está escrito ahí. En estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado a través del Hijo, quien constituyó heredero de todas las cosas, el cual es el resplandor misma de su sustancia. Ese velo que separaba, si usted lee Hebreos capítulo 10, me lo voy a dar el versículo, va a entender y pida el entendimiento de Dios. Ese velo, para aquellos que dicen que Cristo no era Dios, que no era divino, aquí hay una revelación de ese velo. Ese velo en Hebreos 10 dice que era el cuerpo de Cristo. Por eso es que cuando Cristo muere, el velo del templo, ¿qué hizo? De arriba a abajo. Por eso es que en Hebreos 10 dice que ahora podemos entrar todos confiadamente al trono de la gracia, porque ahora no Cristo no entró al tabernáculo que hizo Moisés, ni al templo que hizo Salomón, ni al templo que Herodes le reconstruyó a los judíos para congraciarse con ellos. Cristo cuando resucitó entró al mismo cielo, a la presencia de Dios, como la víctima, como el ofrendante, y su sangre que clama mejor que la de Abel. Y por cuanto Dios le agradó todo lo que el Hijo hizo, no tuvo que hacer como Aarón, que Aarón entraba y después que practicaba el rito, tenía que salir. Y por más sangre que llevara, esa sangre no quitaba el pecado. El único que quita el pecado de nosotros se llama Jesucristo. La sangre fue el precio la cual él pagó. ¿Ok? Ahora, ese pueblo a quien Dios le dio la ley, no la cumplió. Dios sabía que no la iba a cumplir. ¿Para qué Dios la da? Ellos trataban. Y cuando habla de la ley, no es que usted guarde una cosa. Vamos a hablar de los 10 mandamientos nada más. No es que usted guarde el sábado y los otros 9. Por eso Santiago dice que el que viola un mandamiento se hace transgresor de los 10. Y que no es uno, son los 10. Y por eso es que la segunda tabla donde están el decálogo, Dios mandó a guardar en el arca, que es tipo de Cristo Jesús. La ley era santa, espiritual, el mandamiento justo y bueno, pero el único que le da cumplimiento a todo lo que Dios exigía, a todas las fiestas que los judíos tenían que hacer, Cristo le da el fiel cumplimiento a todos. Cristo se lo dijo a los religiosos de la época. Dios le dio la ley de Moisés a ustedes, pero ninguno guarda la ley. Y por cuanto ellos se circuncidaban, lo que hacía era, como dice la Biblia, que caían bajo maldición. Eso dice Pablo en los Gálatas. El que se circuncida tiene que entender que tiene que guardar toda la ley, si no está bajo maldición. Por eso es que Cristo, cuando muere, no fue que le metieron un tiro o lo ahorcaron. Cristo va a la cruz a morir, porque escrito está: maldito todo aquel que muera en un madero. Entonces Cristo, para poder redimir a los que estaban bajo la ley, nació de mujer. Aunque Cristo es sin principio y sin fin, nace de una mujer. Y el que no entiende esto, pues sigue siendo católico. El católico que no lee la Biblia pues ha sido engañado, como yo que fui engañado por 33 años. Pero cuando comienzan a leer la Biblia, van a entender por qué Cristo nació de mujer. Y Pablo lo habla bien claro en los Gálatas. En el principio Dios había establecido con la primer pareja
que se multiplicaran, llenaran la tierra. O sea, que la forma ordenada por Dios para que siguiera la familia humana multiplicándose tenía que ser por medio de la unión entre un hombre y una mujer. ¿Ok? La diferencia es, porque si aparece un ser humano que no es nacido de mujer, pues no es humano. No es humano. Ahora, la diferencia entre Cristo que nace del vientre de una mujer, sin la intervención de que María tuviera relación con José, que era su prometido. Eso fue el milagro de la concepción. Fue el Espíritu Santo quien hizo sombra sobre ella y ahí ubicó a Jesús como un niño que va creciendo en el vientre de la mujer, como cualquier otro niño. A los 9 meses María da luz a la simiente prometida. Todo eso está en el plan de Dios, y por cuanto ella pudo hacer eso es porque para Dios no hay nada imposible. Y al ella dar a luz a Jesús y cuidarlo junto a José hasta que José muere, ella cumplió con Dios lo que Dios le había dado que hiciera. De ahí en fuera María no es nada más. El que es aquel que fue ubicado por medio del Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Ok? Que se llama Jesús. Ahora, cuando usted y yo estudiamos el sacerdocio en el Viejo Pacto, recuerden que aquello era, según dice Hebreos capítulo 10, era la sombra de los bienes venideros. El apóstol Pedro nos dice aquí que somos la sombra. ¿Somos qué? Real sacerdocio, el verdadero. Aquel sacerdocio hablaba de nosotros en tipo y sombra. Aquel sumo sacerdote que era Aarón y sus hijos, ¿hablaban de quién? De Cristo Jesús. Cuando usted estudia el Viejo Testamento, el lugar santo tenía la mesa del altar de los panes de la preposición, el candelero y el altar del incienso. Eso había que echarle un perfume oloroso a ese fuego que se cogía brasas de aquí del altar, porque tenía que subir un olor fragante hacia Dios. Y eso habla de la intercesión de Cristo antes de ir a la cruz, que él ejerció el sacerdocio. Escuchen bien esto. Antes de ir a la cruz, Jesús intercedía por los enfermos en oración, sanaba, predicaba. Le dijo a Pedro en cierta ocasión: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo he rogado al Padre. O sea, yo he intercedido por ti para que tu fe no falte. Jesús no le dijo a Pedro: yo he orado por ti para que Satanás no te zarandee. Esto no fue lo que le dijo. Para que en medio del zarandeo tu fe no falte. Por eso es que nosotros, en medio de las tribulaciones y las pruebas que tenemos que pasar, el alma se pone triste, le da coraje, no quiere pasar cosas malas. Pero tenemos que decirle al alma, hablarle, como le habló David: ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué? ¿Qué más le dijo? Alaba a Dios porque aún es, y alabarle. En medio de la prueba, en medio de las circunstancias, cuando viene una prueba, Señor, gracias, porque esto es para que el viejo hombre muera. La Biblia habla de el primer hombre que habla la Biblia, que Dios se lo llevó. ¿Quién fue? ¿Y por qué se lo llevó? Y uno piensa esa historia, wow, tremendo. Bueno, nosotros tenemos que ser como no. Nosotros tenemos, no que Dios ande con nosotros, es que nosotros
andemos con Dios. Es muy diferente. Muy diferente. A veces nos metemos a lugares y buscamos problemas porque nos creemos que Dios quien... No, es que tú estás andando y presume que Dios está contigo ahí. Pero no, hay que tener cuidado. Y por eso es que en Hebreos 11 dice que los que se allegan a Dios creyéndole que le hay, que es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que nosotros como Enoc tenemos que desaparecer para que sea Cristo en nosotros. No yo, sino Cristo en mí. Esa estatura llegó Pablo, cuando dijo, ya no vivo yo. Y Pablo estaba ministrando, estaba con los pies en la tierra. Pero él llegó a una madurez espiritual que dijo, ya no vivo yo. Es Cristo en mí. ¿Ok? Y Cristo ministró como sacerdote mientras estaba cumpliendo su ministerio terrenal antes de ir a la cruz. Hemos hablado que hay que ver con mucho detenimiento lo que pasó antes de la cruz y qué pasó después de la cruz. Son cosas diferentes. ¿Ok? Así es que cuando Cristo va a participar de la cena con los discípulos, que fue la última Pascua que él celebró con ellos, él cambia los elementos que usaban los judíos para celebrar la Pascua. Él cambió los elementos y cogió el pan y le dijo, comed, este es mi cuerpo, que por muchos es entregado. Estaba simbolizando su cuerpo con aquel pan. Cuando tomó la copa de vino, le dijo, tomad y bebed, esta es la sangre del nuevo pacto, la cual por muchos será derramada. Este es el precio que él pagó. El vino y el pan. ¿Qué fue lo que le dio Melquisedec a Abraham? Que lo estudiamos en Génesis 14, cuando Abraham vino de la victoria con 332 hombres. Le ganó a 5 reyes con todo su ejército, porque no fue Abraham quien peleó la batalla, fue Jehová. Y cuando sale al encuentro Abraham, lo menos que se pensaba era encontrarse con Melquisedec. De momento aparece Melquisedec en el escenario. ¿Y qué fue lo que le dijo Melquisedec a Abraham? Rápido lo bendijo y le dio pan y vino. Pan y vino. Yo no sé porque hay muchos, ¿verdad?, que están hablando de Melquisedec, muchos teólogos que dicen que Melquisedec era una teofonía, que era una manifestación de un ángel. Y hay diferentes opiniones respecto a Melquisedec. Melquisedec, que significa rey de justicia y rey de paz. Sin padre, sin madre. Y cuando Cristo muere, antes de Cristo morir, que celebra la última Pascua, Jesús le dice a los discípulos que esa era la última vez que él iba
a tomar de esos elementos con ellos, del vino y del pan, y no los volveré a tomar hasta que no regrese en el reino de mi Padre. ¿Por qué? Si leemos en el libro de Levítico, al sumo sacerdote, para poder ministrarle en el lugar santísimo, se le estaba prohibido beber vino y comer del fruto de la vid, que es la uva. No podía, para poder ministrar como sumo sacerdote. Y como Cristo sabía que le estaba llegando la hora de pasar de un ministerio a otro, de sacerdote, ahora él va a pasar para ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, antes de continuar, quiero que recordemos esto. Para poder ejercer el sacerdocio en el viejo pacto, tenían que ser de la descendencia de Leví. Y para ministrar en todo lo que tenía que ver el santuario, inclusive los sumos sacerdotes, tenía que haber más de uno porque eran hombres mortales. ¿Ok? Pero los que iban a sustituir a Aarón cuando muriera, tenían que ser de la descendencia de Aarón. Es bien importante porque Aarón es tipo de Cristo. Y nadie hoy puede ejercer y participar, mucho menos ejercer el sacerdocio, el real sacerdocio que habla Pedro, si no somos de la descendencia de Cristo. Por eso es que Cristo, como sumo sacerdote, ahora tiene un pueblo que Pedro nos llama real sacerdocio. Ese mérito hay que dárselo a ¿quién? A Cristo Jesús. Cuando Cristo resucita, que entra el Padre, hay un salmo que dice: aquí yo y los hijos que Dios me dio. Nosotros podemos ejercer el sacerdocio ahora, no por la sombra, sino por la realidad, porque somos hijos del día, como dice Pablo escribiendo a los tesalonicenses en segunda carta. Y ese día no es el domingo, ni es el sábado, no es el lunes, ese día es Cristo Jesús. Porque Cristo es el todo en todo. Cristo es el todo en todo. ¿Ok? Y el sacerdocio de Cristo, Dios, lo había anunciado proféticamente, donde le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice que Dios con juramento le dijo: tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Quiere decir que Cristo, antes de llegar a ser sumo sacerdote, él desde aquí comenzó a ministrar como sacerdote a favor del ser humano que estaba en pecado. ¿Ok? Por ahí leen en Mateo, Marcos, Lucas, la biografía de Cristo, cómo él anduvo, como dice Pedro en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él ministró a nuestro favor, pero
antes de ir a la cruz, cuando Aarón fue ordenado por Dios sin juramento. No podía jurar para siempre porque eran hombres mortales. La palabra del juramento es para Cristo porque Cristo es eterno. ¿Ok? Él entró al lugar santísimo en los cielos y no salió. Porque Dios los recibió como la ofrenda, como el ofrendante y como el precio que él pagó por el pecador. Y ahí está todavía intercediendo por nosotros e intercediendo por todo aquel que quiera llegarse a Dios, tiene que ser él a través de Cristo. A eso de que si María es corredentora, esos son inventos de Roma. ¿Okay? Ni Pedro, ni Juan, nadie. Todos esos apóstoles cumplieron su misión, que eran limitados. El ministerio de Cristo es eterno por cuanto Él es eterno. Y lo que Él hizo ganó una salvación que es eterna por medio de su sacrificio. De una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Y cuando llegó el momento de que Dios le dijo a Moisés que llevara a Aarón y a sus hijos frente al tabernáculo aquí, para que los ungiera, porque ellos iban a ejercer el sacerdocio como sumo sacerdote en el lugar santísimo, una vez al año, recuerden. Tenía que entrar y salir. Y Aarón era tipo de Cristo. ¿Quién se supone para que pudiera ejercer como sumo sacerdote en el lugar santísimo? Bueno, para esa época habían dos sumos sacerdotes que eran Anás. Para la época de Cristo antes de morir, habían dos sumos sacerdotes según la ley, que se llamaban Anás y Caifás, y que en vez de ungir a Cristo, lo que hicieron fue que pidieron su muerte. Pero había que ungirlo, porque la sombra tiene su realidad. ¿Quién usó a Dios para que ungiera a Cristo con ese olor fragante? ¿Ah? María Magdalena, a una mujer pecadora de la calle. Ya, Cristo no puede darle un ápice de crédito a los religiosos de la ley. No puede, porque todo era en contra de él. Cuando la ley de quien hablaba era de él. Cuando él les dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a darle cumplimiento. Ustedes ninguno pueden cumplir la ley, yo la voy a cumplir por ustedes. No le quisieron creer. No lo quisieron creer. Y esto tiene que quedar bien claro, que no se nos olvide, porque el que hoy es el sumo sacerdote, recuerden, según el orden de Melquisedec. Melquisedec no tenía templo donde hacer sus cultos. No tenía tribu. Nada de eso aparece en la Biblia de Melquisedec. Nada. Y el sacerdocio de Cristo como sumo sacerdote es según el orden de Melquisedec. Por eso, cuando leemos
en las cartas apostólicas. La Biblia nos presenta como el real, los apóstoles nos presentan como el real sacerdocio, pero no por tribus. Cristo lo que tiene es aquí en la tierra la iglesia, la cual es su cuerpo. Su cuerpo. Y que cada uno de los que hemos nacido de nuevo, no nos convertimos para ser miembros de una denominación. 1 Corintios 12, verso 12 dice que todos fuimos bautizados por un mismo espíritu en Cristo. Solo habla bien claro Pablo, en Cristo. No habla de ninguna denominación. En Cristo. Para entender esto un poquito mejor, vamos a pedirle en oración a Dios que nos alumbre cada día. Porque cuando Dios creó al primer hombre llamado Adán, ese fue el nombre que Dios le puso a Adán. Pero cuando Dios dijo que no era bueno que él estuviera solo, Dios dijo, le voy a hacer una compañera idónea. Sacó una de sus costillas, le edificó a la mujer, no sopló en ella como sopló en Adán. ¿Por qué no sopló? Porque ya tenía vida. ¿De quién era la vida? De Adán, que Dios la había dado. Pues a la mujer no tiene que soplarla porque ya la mujer tiene la vida de su marido. Por eso cuando Adán la vio, ¿qué fue lo que dijo? Esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Cuando usted lee Génesis capítulo 5, ¿cómo fue que Dios los llamó a los dos? Los llamó Adán. El nombre de Eva, que significa madre de todos los vivientes, hasta lo puso Adán. No fue Dios. Dios los llamó a los dos Adán. Y si usted mira a cada uno de nosotros, y usted que si se puede mirar también, cuando se va a hablar de nuestro hermano Edwin, no se habla de la cabeza nada más. Se habla de la cabeza con todo su cuerpo hasta la punta de los pies. Ese es Edwin. Claro, esto hay que pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos deje de oración. Porque yo no pretendo que así de primera fase, pues, me entiendan. Esto hasta puede muchos cristianos escucharme y decir, este va mal, cuidado. Pero una de las cosas que yo aprendí cuando me convertí al Señor es que muchas veces nos exhortaban a leer la Biblia porque la Biblia es el libro de fe y conducta de todo creyente. ¿Por qué hoy hay muchos creyentes que han sido y están siendo engañados? ¿Por qué? Porque no leen con pasión la Biblia, no la leen, se dejan llevar por lo que le dicen. Hay muchos creyentes que cuando salen el domingo de la reunión, ¡wow! Tremendo mensaje que predicó el pastor. ¿De qué dijo? ¿Qué fue? Bueno, yo no sé, yo sé que estuvo bueno. Pues. Y vuelven a la vida rutinaria del día. Y las cosas del mundo son las que tienen ubicadas en el pensamiento. ¿Por qué cuando Cristo habló de la primer parábola? Que dijo aquí que un hombre salió a sembrar. Ese hombre era él. ¿Qué salió a sembrar? Él como semilla en el corazón del hombre. Pero ¿qué pasa? Que una parte de la semilla cayó ¿dónde? La primera, ¿dónde cayó? A orillas del camino. A Satanás le fue fácil quitarla. ¿Qué quiere decir eso? Por el camino es donde se transita todos los días
el ser humano. Quiere decir que hay corazones y mentes del ser humano que el mundo ha transitado por la mente y el corazón de ellos. Que cuando usted le habla de la salvación de Cristo, lo menos que le gusta que le hablen es de eso. Porque su corazón está endurecido, su mente está endurecida. Ahora usted le habla del mundo, usted le habla de juego de pelota, de boxeo, de Bad Bunny, de todo esto. Ahí hay fertilidad, hay terreno fértil ahí para hablar de esos temas. Cuando le habla de política, por eso es que hay muchos que oyen la palabra y usted los ve que no vuelven, no crecen. Y ustedes tienen, cada uno, tienen que escudriñar la Biblia para ver si es verdad lo que yo le estoy hablando. Entonces tenemos que cuidarnos los unos a los otros. ¿Ok? Ahora, después que Cristo muere, que le he dicho lo de la última cena, la última Pascua, dijo que no iba a volver a disfrutar del fruto de la vid hasta tanto Él volviera a estar con ellos en el reino de su Padre. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando Cristo regrese, que Él viene a reinar, pero Él no viene a reinar solo. Apocalipsis 5 lo leímos el domingo pasado. Ese cántico que cantaban ante la presencia de aquel que está quitando los sellos del libro. Digno eres, Señor, de abrir el libro, de quitar su sello, porque tú fuiste inmolado. No es que vas a hacer, es que fuiste en pasado. Gloria a Dios. Y nos has redimido por tu sangre para Dios. Y nos has hecho. No es que nos va a hacer. Porque el orden de Cristo es según el orden de Melquisedec, rey y sacerdote. Tú nos has hecho reyes y sacerdotes. Sobre la tierra reinaremos. Venimos a reinar y a interceder. Por ahora podemos interceder los unos por los otros, pero con cuidado. Con cuidado. Voy a terminar con esto. El que ya legalmente somos reyes, vamos a reinar cuando Cristo venga. Y ahí está Apocalipsis 20. Él viene a reinar por 1000 años. Por ahora lo que podemos es ejercer el ministerio de sacerdote. Interceder los unos por los otros. Orar por los que están en eminencia. Por eso es que yo digo que la política, esto lo descubrí yo. Un verdadero creyente no puede pertenecer a ningún partido político. Número uno es que está cometiendo fraude. ¿Pero por qué, hermano? Bueno, porque Pablo dice a los filipenses que nuestra ciudadanía es del cielo. Somos de otro lugar, nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Eso lo dijo Cristo. Y esto hay que ponerlo en práctica. ¿Usted cree que eso es simple? Eso es sencillo. No. Cójale bien, deje que Dios le vaya dando entendimiento y convicción. Porque cuando a mí alguien en político viene por hacerme campaña, yo lo recibo, le doy la mano, lo saludo. Pero le digo, yo no puedo votar. Y él me va a decir, ¿por qué? ¿No dijo Pedro que nosotros no estamos aquí para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas? Ahí usted abre el camino y ahí usted le testifica. ¿Tú sabes lo que yo puedo hacer por ti? Orar nada más. Interceder, pero votar no. ¿Entiendes?
Y es que hay muchos teólogos que están llevando a un pueblo con la Biblia, las escrituras torcidas, a que nosotros estamos para reinar ya, ahora. Y la Biblia me dice a mí de Cristo Jesús, que Dios le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y aunque a Cristo se le sujetaron a él por el Padre todas las cosas, la Biblia es clara y dice en hebreo, pero vemos que todavía no todas las cosas le están sujetas. Entonces, ¿cuándo va a ser eso? Bueno, léase 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo habla del regreso de Cristo que viene a reinar, dice, porque es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Ahí es que nosotros vamos a reinar juntamente con él. Así es que manténgase como sacerdote con la esperanza de que somos reyes y sacerdotes, pero que vamos a reinar cuando Cristo regrese a reinar. Porque hay mucha palabra que pronúncialo, pero ¿para qué yo voy a pronunciar algo que yo no soy? Esa es la confesión esa positiva que muchos enseñan, de como Kenneth Copeland, hay muchos predicadores, muchos teólogos. Y te citan palabras que, mira, ¿verdad? Te cogí un proverbio que dice, te has enlazado con los dichos de tu boca. Pero es que la Biblia no se compone de un versículo bíblico. ¿Entiendes? Nosotros, cuando estudiamos que Cristo nos es revelado a nosotros, somos un pueblo que debemos de caminar, como le dijo Pablo a Timoteo. Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino el de ¿qué? El de poder, fortaleza y dominio propio. Dominio propio. No es que alguien me viene a dominar a mí, llevar para allá, para acá, para donde él quiera. No. Dominio propio. Y por eso es que hay que ir dedicarle tiempo con amor, con interés, la lectura de la Escritura individualmente. Pero yo no puedo ir a la Biblia con una mente ya preconcebida. Si yo voy con la mente preconcebida, voy a buscar que la Biblia me diga lo que yo quiero que la Biblia diga. Por ejemplo, usted coge a los adventistas hoy en día, y con los más que los han convencido para que se vayan a esa denominación, es el día del sábado. Es el día del sábado. Bueno, pues, uno tiene que estar preparado para cuando le toque uno hablar con ellos, para que salgan de ese error. Porque ellos no defienden ningún otro mandamiento. Es el cuarto mandamiento. Pero es que son 10. No es uno, son 10. Entonces, ese reposo que Dios le dio a ese pueblo era reposo físico, para que el cuerpo descansara. Pero ese reposo estaba hablando del reposo más importante, que es el reposo espiritual, que hoy usted y yo tenemos que tener, porque Cristo quitó nuestra culpa, quitó el pecado, y ahora estamos en paz con Dios. Entonces ahora tenemos un reposo que es Cristo, que nos quitó la culpa del pecado y que hemos creído que Él pagó el precio por nuestra salvación. Y entonces Pablo, por eso es que en Romanos 14 dice, miren, no se pongan a discutir por cosas de día, porque algunos hacen excepción de un día, otros no. El que lo hace para el Señor lo hace y da gracias a Dios. Pero el que no lo hace, pues no lo condene, porque para el Señor no lo hace. Para mí todos los días son importantes. Todos los días, 24/7,
yo tengo que andar en rectitud delante de Dios, confiando en Él, creyendo lo que Cristo hizo y está haciendo y hará todavía. ¿Ah? Recuerden que cuando usted le pide a un hermano, yo quiero que ore por mí, interceda por mí porque me está pasando esto y esto y esto. Recuerde que antes que su hermano o hermana oren por usted, ya hay uno sentado a la diestra del Padre que está intercediendo día y noche. Y por cuanto Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, Él es poderoso para interceder por cada uno de nosotros. Y no cuando se lo pidamos. No cuando le digan, no cuando yo, Cristo intercede por mí, no. Yo no tengo que pedir eso a Cristo, Él lo está haciendo ya, como sumo sacerdote. Alaba mi alma al Señor. Este tema para mí del sacerdocio, como los demás, pero resalto este tema porque es que yo no estoy viendo, yo no veo ni aún en los videos que se ven por YouTube que estén enseñando sobre el sacerdocio de los creyentes. Digo, yo no digo que no hay alguien que lo esté dando, pero que, digo yo no he visto. Y la importancia que esto tiene, hermano. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué los ancianos que están frente al trono y los 24 le cantan ese cántico a Dios? Y ellos nos dicen, nos hiciste pentecostales por tu sangre, nos hiciste católicos por tu sangre. No, les dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Cristo, como sumo sacerdote, es conforme ¿a qué? No al modelo de Aarón, sino al modelo de Melquisedec. Por eso es que Melquisedec, cuando se le aparece a Abraham, para mí, el que se le presentó a Abraham fue Cristo, como el sumo sacerdote. Porque Cristo lo dijo, Abraham anhelaba ver su día, y lo vio y se gozó. Dios, no tienes tú 50 años y ya tú dices que... Él le dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Y entonces, pues, recuerden que es ni con sacerdocio conforme al modelo de Melquisedec, no al modelo de Aarón, ni al modelo de Joma tampoco. También ahí nace la institución católica romana. Y ahí pues está la jerarquía del clero laicado. De ahí es que sale, no de la Biblia, de ahí es que sale la jerarquía que hay dentro del pueblo evangélico. Las que están en concilio. Bueno, el concilio tiene un presidente. Ese concilio tiene unas normas que si una congregación se arrima a ellos, pues tienen que dejarse llevar por cuál es la doctrina que hay que enseñar. De ahí para abajo está, en el catolicismo está el papa, cardenales, obispos y curas. Y luego el laicado, que son los feligreses, practicando el nicolaísmo. Dentro del pueblo evangélico adoptó eso cuando la iglesia fue contaminada. Y ahora está el presidente del concilio, está el presbítero, está el obispo, está el pastor, está... ¡Ay, Dios mío! Y ahí hay un grupito que se sienta en la silla, que ustedes tienen que moverse para donde yo les digo, o para acá o para allá, cantar cuando yo les digo levántense.
Y nosotros tenemos que funcionar como un cuerpo viviente, cuerpo orgánico que tiene vida, y esa vida es Cristo Jesús. Y vamos poco a poco, poco a poco. Ya empezamos con unos cánticos ahí. Llegará el momento que algún hermano tenga un testimonio, escúcheme bien, para la edificación. No se pare aquí a decir o se pare ahí. Hermano, ayer yo tuve una pelea con el vecino. Él se creía que porque yo soy cristiano me voy a dejar pasar por ti. Es hablar de las virtudes del Señor, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque yo no había visto lo del velo que tipificaba el cuerpo de Cristo. Ahora, para aquellos que no creen que Cristo era divino, yo lo llevo a Hebreos capítulo 10. Explícame esto del velo. Que se rasgó de arriba abajo. Y Cristo fue molido. No fue porque el hombre lo quiso, ni los saduceos, ni los fariseos, ni los escribas, ni los herodianos, ni los celotes. Cristo sufrió porque Isaías 53 dice que el Padre lo sometió a todo lo que pasó. El Padre fue de arriba que vino, porque antes de que Cristo viniera, allá hubo un concilio de tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre dijo: no tengo quien se ponga en la brecha, y el Hijo dijo: heme aquí, envíame a mí. Alaba mi alma al Señor. Amén, hermano. Damos gracias a Dios por la palabra que nos está dando. Y a los hermanos que se han conectado, los que se van a conectar, un abrazo a la distancia. Recuerden que los que quieran seguir viendo estos videos, los puede buscar en YouTube como hermano Víctor Pérez, Pan sin Levadura. Ahí lo pone corrido y le van a aparecer más de 40 mensajes ya que están grabados. La paz de Dios es con todos. Nos vemos el domingo a la misma hora en el mismo lugar. Amén.